Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Criaturas notables 2. Angris, bestia de jauría. Utilizado por el HAP y otros cazarrecompensas, el Angris y otras bestias de jauría son típicas de las bestias de guerra modificadas genéticamente que se encuentran en todo el espacio antareano. Los mercenarios a veces intentan entrenar a depredadores locales similares para usarlos en incursiones o como animales de guardia. Tiburón Magris. Los Magris son criaturas nativas del mundo de Magris, un planeta de desiertos abrasadores, antiguas ruinas de ciudades caídas y escasa vegetación parecida a un castro. Los Magris están adaptados a la aridez extrema en un entorno feroz competitivo donde todos los seres vivos deben matar para sobrevivir. Son en su mayor parte criaturas voladoras que vienen en todas las formas y tamaños, desde criaturas de unos pocos centímetros de largo hasta monstruos del tamaño de un vehículo. Un Magris de tamaño mediano se conoce comúnmente como Shark, que significa bestia voladora, y tiene cierto parecido con una libélula. A pesar de su ferocidad, en ocasiones son domesticados y utilizados como bestias de carga o monturas de guerra por los humanos salvajes de Magris. Otras variedades silvestres de Shark se cazan como alimento o se utilizan para todo tipo de usos, desde materiales de construcción hasta medicina. Los guerreros salvajes de Magris montan Shark en sus incursiones de largo alcance contra tribus rivales, y a menudo se enfrentan en el aire abrasador del desierto. Como los Magris están ahora bajo el dominio de la Liga Mercantil de Ozone, es en las compañías salvajes de los Ozoni y sus aliados donde los Shark se ven con mayor frecuencia. Criaturas similares. Mientras que los Shark y su metabolismo capaz de volar son exclusivos de Magris, otras criaturas terrestres que montan se encuentran entre las filas de salvajes que no son de Magris. Uno de ellos son los temibles Krigal. Criaturas de Silos. Las ruinas de constructos abandonadas durante mucho tiempo en el mundo de Silos se habían vuelto cubiertas de vegetación en el momento de la crisis de Silos. Durante la reñida campaña contra el Gar, que condujo al aislamiento de Silos, todos los ejércitos que luchaban en la superficie tuvieron que enfrentarse a la singular fauna de Silos, artrópodos que habían infectado sus selvas. Estos eran peligrosos, extraños y sorprendieron a los panhumanos y alienígenas que pensaron que se enfrentaban a enemigos puramente humanos o sans. Antes del aislamiento de Silos, las naves y transportes de Freeboard involucrados en la batalla lograron robar parte de la fauna exótica que comerciar a través del determinado. Sin el entorno hostil y las amenazas de Silos, los Gulpers, Snappers y Rummers de Silos se adaptaron rápidamente a sus nuevos mundos y demostraron ser una criatura única más compleja en varias etapas de la vida en lugar de especies separadas. Sin su propia población como freno, se cree que los Gulpers se aprovechaban de los Snappers y a su vez estos se aprovechaban de los diversos Rummers. Los entornos sembrados con humildes Snappers y Rummers sufrieron una explosión demográfica. Lejos de ser los enclaves de safari en los que suponía se convertirían, ahora son lugares profundamente peligrosos para estar. Han aparecido Gulpers y la vida silvestre local está desapareciendo. Dondequiera que se sembraron los Snappers, Rummers o Gulpers, la población en expansión de las criaturas de Silos ahora es motivo de preocupación. Las criaturas exportadas de Silos se parecen más a los tipos de criaturas clasificadas como artrópodos. Tienen cuerpos y caparazones segmentados, algunos de los cuales son cubiertas duras, otros son suaves y correosos. Sus órganos internos están sostenidos por una red de ligaduras internas. No tienen el equivalente a los pulmones, pero respiran a través de los conductos de ventilación de sus cuerpos, y el oxígeno se disuelve en el vapor de sangre por medio de membranas osmóticas que rodean su faso y órganos internos principales. Gulper de Silos. Los Gulpers se encuentran entre los artrópodos de Silos más grandes. Aunque es bastante difícil saber qué tan grandes son,
porque lo que se ve de ellos sobre el suelo es solo la parte delantera de una criatura excavadora mucho más larga y voluminosa. Aunque la parte visible de sus cuerpos segmentados parece un gusano, esta es simplemente la parte frontal o cuello de un artrópodo complejo, similar en su anatomía general a los snappers más pequeños. Toda la criatura tiene innumerables patas diminutas que la impulsan a través de los túneles que excavan bajo el suelo suelto de la jungla. La parte superior del cuerpo, por lo general, se sienta justo debajo de la superficie, y la criatura espera a que una víctima pase por encima antes de lanzarse hacia arriba para agarrarla. La desafortunada presa es derribada, retenida por las enormes bocas de Gulper y consumida. Incluso ahora no se sabe mucho sobre los hábitos de los Gulper, porque en su mayoría pasan desapercibidos. Ciertamente pueden crecer mucho, pero nadie sabe exactamente cuánto. Los más grandes pueden denominarse Gulper gigantes, pero no existe un estándar exacto para medir tales cosas. La morada favorita de los Gulper es la tierra suelta, como la que se ve en las selvas de Silo. Aunque claramente no están adaptados para vivir en interiores rocosos, las ruinas de los constructos y el sistema de túneles interconectados proporcionaron un nicho adecuado al que se adaptaron al menos algunos Gulper, y han llevado esta adaptación a los mundos en los que ahora habitan. Los que se han adaptado a la vida en túneles o cuevas son generalmente más pequeños, quizás porque el tamaño de los túneles es un factor limitante y a veces se los conoce como Gulper de cuevas. Snipers de silos. Los snipers son artrópodos bastante pequeños que viven o vivieron en gran número tanto en las selvas como entre las ruinas de silos. Los exploradores llamaron a estas criaturas snipers por el ruido que hacían mientras se escabullían en busca de comida. Solo recientemente se han hecho un intento de categorizar completamente la fauna de silos. Se pensó que los snipers representaban diferentes especies, en algunas de las cuales son completamente inofensivas, mientras que otras son más agresivas y potencialmente mortales. Ahora se cree que los diversos tipos de snipers son todos parte de una misma especie, que pueden adaptar rápidamente su composición genética y su comportamiento de acuerdo en el entorno en el que nacen. En general, los snipers son animales comunitarios que viven en madrigueras en el suelo, entre la hojarasca y a veces dentro de los cadáveres en descomposición de la flora arbórea del mundo. Cavan a través de los escombros y se aprovechan de los animales pequeños, así como de los cadáveres de criaturas más grandes. Los snipers son criaturas de instinto simple, con un solo sentido rudimentario de autoconservación, y esto en sí mismo los hace peligrosos en grandes cantidades. Pueden abrirse camino incluso a través de las rocas duras. Sus madrigueras llegaron para acribillar las ruinas de silos con Rusto, por ejemplo. Y en los planetas donde han sido trasplantados amenazan con hacer lo mismo con los asentamientos indefensos. Rammer de silos. Los Rammers son depredadores artrópodos grandes y solitarios, una de las criaturas más mortíferas de las selvas de Silo. Los exploradores llaman a estos poderosos cazadores Rammers por el ruido que hacen cuando atacan, es como un ritmo entrecortado de tambores. Parece que este ruido confunde a la presa de la criatura e incluso aturde a las criaturas que componen su dieta. Al igual que los snipers, se pensaba que los Rammers eran una sola especie, aunque variaba considerablemente en tamaño. Como las criaturas se han esparcido por determinado, ahora se piensa que son otra etapa intermedia entre los snappers y los Gulper, o uno que se ha adaptado para cazar de una manera particular. A diferencia de los diversos tipos de sniper, los Rammers siempre se encuentran solos y se han observado que cuando dos Rammers se encuentran se evitan con cautela o pelean, y el perdedor se escabulle o a menudo muere en el acto. Afortunadamente, el ruido de percusión de dos Rammers peleando es tan intenso que ahuyenta a todas las demás criaturas y sirve como advertencia general para todos. Si bien los Rammers son esencialmente criaturas de la jungla, también se pueden encontrar en cuevas muy profundas, o en minas o ruinas subterráneas, donde se deslizan por los pasajes hechos por criaturas más pequeñas como los snipers. Flora peligrosa. Aquí se describen plantas que podrían encontrarse alrededor de Antares. Cuando se entra en el terreno contaminado, la flora peligrosa libera su efecto nocivo o ataque. Independientemente de qué sea, los muchos mundos de Antares tienen innumerables plantas de este tipo, así que te puedes encontrar de toda clase.
Enredaderas látigo. Las enredaderas látigo alguna vez fueron plantas trepadoras domésticas. Sus ligeros zarcillos se enroscaban para sujetarse a cualquier tipo de soporte. A lo largo de los años han crecido y conservado su capacidad central para agarrar a un animal que se mueve cerca o entre sus zarcillos. Una vez que se captura una presa, los zarcillos se aprietan y tiran de ella más cerca, a veces asfixiando a la bestia mientras se tambalea y atrae a más presas. La mayoría de las veces se detiene cuando la bestia se agota. Incapaz de moverse, la presa muere y se pudre, proporcionando a la planta los nutrientes necesarios para la vida. La enredadera látigo solo se encuentra en terrenos oscuros y difíciles que contienen otra flora. Rampa de olor Nahalene. Una vez vista como planta doméstica, encantadora aunque macabras, que se alimentaba de insectos, las rampas de olor Nahalene ahora han crecido hasta alcanzar un tamaño gigante. Tienen flores enormes con muchos pétalos, en cuya superficie hay pelos finos y suaves. Las plantas exudan un aroma atractivo y embriagador que embriaga a la mayoría de los seres vivos que respiran oxígeno. Quienes caen en sus encantos se ven atraídos a enterrarse en sus flores, momento en el que quedan recubiertos de un veneno de contacto que liberan los numerosos pelos. En pequeñas dosis esto es simplemente un irritante, pero en dosis altas puede causar insuficiencia cardíaca. La rampa de olor Nahalene afecta a cualquier forma de vida biológica pequeña o mediana que carezca de trajes ambientales cerrados. Surkite. Una vez estos arbustos altos con zarcillos largos y trifurcados que se lanzan a través del dosel, el Surkite también es apreciado por su atractivo follaje y espinas inusuales. Vive en la maleza donde la luz mortecina de los árboles más altos en el dosel oscurece los detritos en descomposición en el suelo del bosque y ofrece refugio a las criaturas. El Surkite vive de tales criaturas, sus hojas y ramas responden al movimiento apuñalando a cualquiera que pase con la esperanza de que se muera, se descomponga y proporcione nutrientes para la planta en apuros. El arbusto alguna vez fue visto como una especie ornamental, interesante e incluso útil para el control natural de alimañas. Sin embargo, con el colapso de la civilización, las plantas con espinas se adaptaron con espinas más pesadas y respuestas más rápidas. Ahora tienen múltiples ataques, cada uno con una ubicación ligeramente diferente, ya que sus espinas buscan ciegamente las debilidades de la armadura de su presa. Si bien las espinas son pesadas, son relativamente débiles en comparación con las armaduras avanzadas del espacio antareano, pero las plantas persisten en sus ataques. Amapola Tascar. La amapola Tascar se usó originalmente para generar feromonas calmantes y aromas atractivos dentro de las arqueologías que incrustaban el ecuador más cálido del planeta helado. Se ha extendido a otros lugares, pero en Tascar, al menos, los milenios han significado que se ha convertido en algo mucho más siniestro. La planta parece una mezcla entre un hongo tradicional y una planta erguida, con hojas y una parte superior escamosa, espinosa y abovedada que protege las vainas y las flores que cuelgan debajo. Las flores se modificaron para que pareciera durante todo el año, en una variedad de colores atractivos y aromas relajantes. Una vez fertilizadas, las vainas mejoradas genéticamente explotaron y liberaron feromonas generadas junto con sus semillas. En ese momento la planta era inofensiva y una contribución útil a la armonía urbana cuando se colocaba en parques y áreas comunes. A medida que evolucionaba, la vaina de la amapola se desarrolló para emitir un gas venenoso y la explosión se volvió peligrosa.